Bueno, señores, siendo las 9:22 de la mañana, con nosotros está el día de hoy. Y nosotras. Y nosotras. Gracias. Sobre todo. Y nosotras. El programa más inclusivo posible, que ustedes entiendan, ¿no? No, pues sí. Está con nosotros y nosotras, y Una X nosotres también. y con nosotros, con X. El día de hoy, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Ella va a tratar con nosotros temas de suma relevancia, los servicios que está ofreciendo, digamos, el Ministerio de la Mujer, cuáles son las estadísticas, la data sobre los feminicidios, sobre los casos sometidos, la relación que tiene ese ministerio con el Ministerio Público y la Procuraduría, que es de suma importancia, es un tema bastante delicado. Y, bueno, actos que se realizarán en este mes conmemorativo de la no violencia. Muy buen día, ministra. Bienvenida. Buenos días, equipo. Un placer estar con ustedes. ¿Por qué no me habían traído antes? Voy a hacer una queja formal, porque a mí me gusta mucho esta mesa. Es muy poderosa. La producción. Y saludos a la gente que le sigue cada día. La verdad es que la oportunidad de venir a conversar con jóvenes que están trayendo todos los sábados y todos los días en los medios en los que ustedes trabajan, temas que son centrales para el país, es muy importante, sobre todo en este mes, en el mes de noviembre, un mes tan especial para las dominicanas y para el mundo, porque conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres e iniciamos los 10 días de activismo. Así es. Muy bien, bueno, iniciamos, Roselvi, sí. Señora ministra, quisiera saber, sé que en este momento están desarrollando una campaña puerta a puerta con los servicios del ministerio. Quisiera que nos dé un poquito de detalle sobre eso y también sé que estuvo participando en un evento sobre las sociedades de cuidados, que es un tema cada vez más latente en muchos países y en República Dominicana, además del Ministerio de la Mujer, tengo entendido que se desarrolla con Supérate. Y hay mucha gente que todavía no entiende esto de los sistemas de cuidado. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en este mes de noviembre estamos desarrollando una campaña puerta a puerta o cara a cara, porque también estamos yendo a espacios donde no estamos tocando puerta, pero sí estamos tocando a la gente, como los espacios públicos, las paradas del metro, los centros comerciales. Pero de lo que se trata fundamentalmente es de poder ir casa por casa a orientar a las familias de cómo detectar casos de violencia y qué hacer si conocen de un caso. El tema de la educación y la sensibilización para combatir la violencia de género e intrafamiliar es fundamental. Es fundamental, es un problema de tipo cultural, muy estructural en la República Dominicana y requiere de generar mucha conciencia a nivel de la población de que no podemos ser indiferentes frente a la violencia, que la violencia no es un problema entre el marido y la mujer, que la violencia es un delito de orden público y que todas y todos debemos tener la responsabilidad de denunciarlo. Hay que saber que muchas veces las víctimas son las que están en menos condiciones de denunciar su caso. A veces no tienen ni siquiera plena conciencia del riesgo que están corriendo. Viven tantos años en ese círculo de violencia que muchas veces, a pesar de que la sufren, no se dan cuenta de la dimensión. Entonces, ahí está el vecino, ahí está la vecina, ahí está la iglesia, ahí está la junta de vecinos que sabe que ahí hay un caso y que muchas veces son indiferentes. Entonces, cuando ocurre una tragedia, hay mucho dolor y hay que evitar esas tragedias. Y una de las formas de evitarla es denunciando los casos. Entonces, en esta jornada ya hemos tocado unas 326,000 personas al día de hoy. En lo que va de noviembre, la meta es tocar unas 600,000 personas y visitar 135,000 hogares. El año pasado lo hicimos también en el mes de noviembre, fuimos a 125,000 hogares en todo el país y impactamos unas 500,000 personas. Importante decir que de esas personas impactadas, el 48% fueron hombres. Y esto también me parece esencial. La sociedad, repito, no puede seguir asumiendo que el problema de la violencia es un problema de las mujeres. Claro. Sí, afecta fundamentalmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, pero es un problema de toda la sociedad. Entonces, hay también que sensibilizar a los hombres y de manera particular hay que sensibilizar y hay que trabajar con los agresores. Y ese es un tema que lo tenemos muy claro en el Ministerio de la Mujer, porque durante décadas hemos estado trabajando solo con las víctimas y la sociedad está
estado asumiéndolo como si fuera un problema de las mujeres. No, es un problema de la sociedad, es un problema del Estado y todas y todos tenemos que participar. Pero mira, cuidados. Claro, las mujeres tienen un rol importante. Wow, qué tema tan importante para las mujeres. Hasta la economía de cuidado. Claro. La economía del cuidado. Y yo creo que es importante decir la economía del cuidado porque lo primero que hay que poner sobre la mesa es que los cuidados generan valor, que es un trabajo esencial, que históricamente hemos asumido a las mujeres generalmente sin que se nos pague, aunque se pagan en algunos casos, pero de manera particular. Ejemplo, la trabajadora doméstica que tenemos en el país, más de 200,000. Aquí ningún sector emplea tanto trabajadores y trabajadoras como tenemos en el sector doméstico. Entonces es un sector fundamental, por eso estamos tan contentas de que en este gobierno, el gobierno del cambio del presidente Luis Abinader, hayamos impulsado una primera resolución, porque sé que vamos a seguir avanzando en consolidar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, porque es un trabajo importante, muy invisibilizado. Entonces, ¿qué estamos haciendo en materia de cuidado? Lo primero es que en este gobierno reconocemos el derecho que tiene la persona a ser cuidadas, a cuidar, incluso al autocuidado. Y eso significa que hemos elaborado una política pública que ahora está en una fase de pilotaje en el municipio de Azua y en Santo Domingo Este para ir iniciando el Sistema Nacional de Cuidados. En la primera etapa hemos priorizado a niños y niñas que necesitan cuidados, adultas y adultos mayores que necesitan cuidados y a personas con discapacidad. ¿De qué se trata? Se trata de saber que el tema de los cuidados no puede seguir siendo asumido solo por las mujeres, que asumirlo a las mujeres también ha implicado para nosotras mucho sacrificio, muchas dificultades a veces para incorporarnos al mercado del trabajo. Ahora lo estamos viendo también desde el punto de vista de la posibilidad de una recuperación económica con inclusión. Es decir, que los cuidados también van a generar importantes fuentes de trabajo. Y en la primera etapa, por ejemplo, estamos capacitando a quienes serán las cuidadoras y los cuidadores. Estamos impulsando y promoviendo la creación de redes locales en los territorios y de cooperativa para que las mujeres se asocien después de haber sido capacitadas, profesionalizadas en el servicio de los cuidados y puedan vender esos servicios. Es decir, que estamos hablando de una forma nueva de seguir generando empleos que siempre han existido, pero esta vez pagados. Es una deuda histórica que tiene el Estado dominicano con las mujeres y que en esta gestión de gobierno estamos impulsando para seguir, para empezar a saldarla. Quiero decirle que desde el Ministerio de la Mujer a lo que estamos aspirando es que ese Sistema Nacional de Cuidados, SUSI, forme parte del piso de protección social del país. Es decir, que así como tenemos un sistema previsional, un sistema de pensiones, como le conoce la gente, así como tenemos seguro médico, también los cuidados formen parte de ese piso de protección social del país. Y me parece que esto es esencial. La sociedad tiene que generar conciencia de que las mujeres no podemos seguir asumiendo esa carga que históricamente hemos asumido, pero que ha representado mucho sacrificio para nosotros. Este es un problema del Estado dominicano en lo que todos y todas tenemos que participar. Ahí también debe participar activamente el sector privado. Ministra, saliendo un poquito del tema del cuidado que es de consideración y muy importante. Dos preguntas en una. Todavía hay gente y hay una clara línea de ciertos sectores de alguna forma de confundir a la sociedad o de decir que no existe el fenómeno del feminicidio como tal, sino que simplemente cae en la categoría de un asesinato puro y simple. Me encantaría que usted pudiera definir en palabras lo más comprensible posible para todas las personas que nos están escuchando, cuáles son las diferencias fundamentales. ¿Por qué se hace esta distinción entre feminicidio o femicidio, como se conoce en otros países, de un asesinato puro y simple? ¿Y cómo estamos en términos estadísticos en la República Dominicana con respecto a años anteriores y en lo que va de año?
Muchas gracias. Lo primero que hay que decir es que una de las razones por lo que eso ocurre es porque en la República Dominicana todavía la figura del feminicidio no está tipificada en nuestra legislación. Y quiero decir que eso también hay que corregirlo y que para eso también hemos estado trabajando en el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, CONANI y instituciones de la sociedad civil, hemos elaborado una ley integral de violencia. Y en esa ley integral de violencia que pretende responder a los más altos estándares a nivel internacional, se establece la figura del feminicidio como tal, se incluye también la figura de los feminicidios conexos, esos casos que ocurren asociados. Disculpe, ministra, paralelo a lo que el Código Penal que se discute en el Congreso está Sí, nosotros hemos elaborado una ley integral de violencia, de prevención, de atención, de sanción. Hemos incluido una figura importante como es la reparación integral. Y esa ley ya ha sido revisada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el presidente la va a mandar al Congreso. Y te digo, en esa ley estamos estableciendo la figura como tal del feminicidio, que es cierto que existe, que es un hecho que ocurre, un crimen que ocurre producto de la violencia de género, de la intolerancia, me decía que lo explique sencillamente, de un hombre que entiende que porque en algún momento iniciaste una relación con él, tú le perteneces y que por lo tanto él puede disponer de tu vida. Entonces no estamos hablando de un homicidio de los comunes que conocemos, sino que se tiene esa característica particular y nosotros necesitamos no solo tipificarlo en una ley integral de violencia, sino también que hay que establecer las debidas sanciones y que tienen que establecerse agravantes también a partir de hechos que ocurren alrededor de esta figura. Me preguntaba cómo vamos en términos de data este año con relación a años anteriores. Al día de hoy tenemos registrado, yo quiero decir que estamos usando como fuente la base de datos de la Policía Nacional, que es la que generalmente va más actualizada. Tenemos 61 casos. El año pasado, para esta misma fecha, teníamos 65, estamos por debajo. Pero yo quiero decir que cada caso duele, que el 2 no es lo mismo que 20 no es lo mismo que 40, pero hay que trabajar en esta sociedad para disminuir y eliminar la violencia de género e intrafamiliar, porque es muy doloroso que alguien inicie una relación en busca de la felicidad. Eso es lo que buscan las personas cuando se conocen, cuando empiezan a relacionarse, cuando deciden iniciar una vida junta y juntos, y Ministra, que después eso se convierta en una desgracia en tu vida, producto de ese machismo, como diría Millicent, tan arraigado que tenemos en la cultura dominicana. Eso es inaceptable ya. Esa estadística es de enero a noviembre. De enero al día de hoy. A O lo sea que tenemos, perdón, al jueves, hoy es sábado, al día jueves me pasaron las últimas estadísticas. Nosotros 65 el año pasado, comparando los mismos meses, 61 este año. 61 este año. Así vamos, y yo quiero decir que este es un tema en el que esta sociedad tiene que cerrar fila. Y si me preguntas qué hay que hacer para disminuir los feminicidios, miren, aquí lo primero que hay que educar para cambiar la cultura. Insisto, la cultura machista que tenemos tan arraigada en la República Dominicana. Y el Ministerio de la Mujer ha trabajado en la elaboración de 33 cátedras educativas para que formen parte del nuevo currículum en la tanda extendida. Ya 2 de esas cátedras el Ministerio de Educación la ha grabado, la ha asumido como parte de las cátedras ciudadanas, y en este momento estamos trabajando con ese ministerio en la revisión de ese contenido, porque no es verdad que vamos a cambiar la realidad que tenemos hoy en la República Dominicana si no educamos para ello. Estas estadísticas se cambian en la medida en la que tú trabajas toda la población. Y la niñez durante toda la etapa
es fundamental. Hay que trabajar también con los adultos y las adultas, ¿no? Y yo decía hace un momento, hay que trabajar con los agresores también, y lo estamos haciendo. Sí. Pero aquí hay que educar en cultura de paz, aquí hay que educar en valores. La gente tiene que saber, las niñas y los niños tienen que saber que nadie tiene que levantarle la voz ni la mano a nadie, que la vida solo te la puede quitar Dios en el momento en que decida que debe terminarla, no ninguna otra persona. Y aquí hay mucha resistencia todavía en esta sociedad para que eduquemos en esos valores de igualdad, en esos valores de respeto. De hecho, temas tan importantes, repito, como la igualdad de género, la equidad, todavía tú encuentras resistencia en la sociedad y tú dices, pero es que no están viendo qué es lo que está pasando. No se han estado dando cuenta de que el hecho de que no hayamos podido o no hayamos como Estado educado para tener otra sociedad, eso es lo que hoy no tiene, como no tiene. Entonces, esto hay que cambiarlo y desde el Ministerio de la Mujer impulsamos ese cambio. Yo le invito a ustedes, jóvenes comunicadores, dueños del presente y del futuro de este país, que se sumen también, y no que se sumen, que lo sigan haciendo, porque ustedes lo hacen, ¿no? Promoviendo que en este país hay que impulsar cultura de paz, que en este país hay que formar en valores de igualdad, de equidad, de respeto. Ministra, varias interrogantes en una. Muchos casos, gracias a los celulares, las cámaras, las redes sociales, se viralizan y tenemos acceso a ellos. Uno muy reciente, en octubre, recordamos el mencionado Rafael, que arrastraba a una mujer por la calle y otro hombre mientras grababa le decía, Rafael, no hagas eso, Rafael, no hagas eso. Otros recordamos que fueron muy cerca, una señora en la calle cerca de un puesto de motores, otro señor la golpeaba y la arrastraba, y otro grabado en las escaleras de un edificio cuando un caballero iba y a una dama con un vestido amarillo la arrastró de manera brutal por las escaleras. En ese sentido le pregunto, ¿cómo se trabajan los casos cuando llegan primero a través de las redes sociales y a través de videos y cámaras? Segundo, como fue el caso de la señora del vestido amarillo, que era una expareja. A veces pensamos que la violencia intrafamiliar es de dos personas que viven en una misma casa, y en muchos casos son cuando ya esa relación se acabó y ese hombre entiende, como usted señala, que esa mujer es su pertenencia. Y tercero, cómo se trabajan los casos de violencia cuando, como en el tercer caso de que era cerca del puesto de motores, al parecer no había ninguna relación conyugal ni de ese tipo, pero hay una violencia hacia la mujer por cualquier razón que el abusador pueda entender. Muchas gracias. Mira, lo primero es decir que nosotros tenemos una política clara de cero tolerancia a la violencia. A las violencias, porque hay muchas expresiones de violencia en el país. Y justamente cada vez que ocurre un caso como esto, que además hay que agradecer a los medios de comunicación, hay que agradecer a la población que se hace eco y que denuncia, le pedimos que actúen también, que frente a ti no pueden estar agrediendo a una mujer y tú estar pasivamente grabando. Hay que actuar también, no podemos ser indiferente, pero el hecho de denunciarlo ya es sumamente importante porque nos permite conocer el caso y perseguir a ese agresor para que responda ante la justicia. Y eso lo hacemos siempre en el Ministerio de la Mujer, desde que nos enteramos de un caso vía las redes sociales o que nos llega de manera directa a nuestra línea de emergencia, asterisco 212, actuamos de inmediato. De hecho, Susi, el Ministerio tiene una campaña que por primera vez se hace en el país y es invitando a la gente a denunciar los casos de violencia. Y digo que por primera vez se hace en el país porque aquí en gobiernos pasados tenían PhD en manejar las estadísticas, ¿no? Este país, tú escuchabas las informaciones, los informes oficiales y parecía que todo iba bien mal, pero como te manejaban las estadísticas, parecería que todo iba bien. Y en ese sentido, la gente
no habían esas campañas hacia la población para que denunciaran los hechos, para que fueran a las instituciones del Estado. Y nosotros estamos con una campaña abierta que se llama Vivir sin Violencia es Posible, donde promovemos los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer en todo el territorio, en nuestras 58 oficinas municipales y provinciales, y nuestra línea de emergencia, que repito, funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, y de eso se trata, de invitar a la población a denunciar, pero no es a denunciar por denunciar. Inmediatamente recibimos una denuncia, nosotros actuamos. Tenemos en la actualidad unas 130 abogadas en todo el territorio, igual número de psicólogas también, en todos los rincones del país, en Jimaní, en Pedernales, en El Ceibo, en Atomayor, en Santiago Rodríguez o en Valverde Mao. En cualquier provincia del país tenemos ese servicio que funciona, y la línea de emergencia también, que funciona 24 horas del día. Entonces hay que invitar a la población a que sigan denunciando los casos, que inmediatamente se enteren, nos lo hagan saber al Ministerio de la Mujer, porque pueden tener la absoluta certeza de que vamos a actuar en consecuencia y que esos casos no van a quedar en la impunidad. Ministra. Y seguir insistiendo que tienen que denunciar los casos de violencia para evitar, ¿saben qué? Para evitar que una madre tenga que ir a enterrar a su hija, que un padre tenga que ir a enterrar a su hija, que una niña o un niño tenga que crecer en la orfandad producto de un feminicidio. Eso es lo que estamos evitando cuando denunciamos los casos de violencia. Y si el agresor es su hermano, es su amigo, es su vecino, piense que denunciándolo también usted está evitando que posiblemente él se dañe la vida. Claro. Porque cuando estos casos ocurren, perdemos todo. Entonces, no podemos seguir siendo indiferentes, no podemos seguir asumiendo como algo tan normal un hecho que no lo es, que es penoso, que es doloroso, que es vergonzoso, que es aberrante, como lo es la violencia de género. A la ministra se le aguaron los ojos, y así pasa cuando uno lamentablemente se encuentra con estos casos. Ministra Mayra Jiménez, aquí en República Dominicana hay sectores anti todo, anticenso, antieducación sexual, anti todo. Y parte del discurso de esos sectores incluye al Ministerio de la Mujer. Dicen que en República Dominicana no hace falta un Ministerio de la Mujer y que más bien pudiera hacerse el trabajo desde un Ministerio de la Familia. Quisiera que por favor a la audiencia de Sol de los Sábados le explique cuál es el rol que hace el Ministerio y cuáles son los servicios que da, para que entiendan un poco la pertinencia del mismo, por favor. Y sobre todo también, Milicen, aclarar que la familia es la base de la sociedad. Y un problema que nosotros tenemos como sociedad es que los temas de la familia históricamente han estado muy dispersos, muy sueltos. Frente a eso, tú tienes actores que dicen necesitamos un mecanismo que trabaje integralmente los temas de la familia, y podrán tener sus razones de plantearlo. Yo también creo que todos los temas vinculados a la familia necesitan tener un abordaje integral, de manera muy coordinada. Ahora, el error está en confundir un Ministerio de la Mujer con un Ministerio de la Familia, porque la familia está en el ámbito de lo privado, y el Ministerio de la Mujer en este país y en los demás países donde existe, el rol que tiene es de promover el avance de los derechos humanos de las mujeres en las políticas públicas. Por ejemplo, tenemos brecha salarial. Eso no te lo resuelve un Ministerio de la Familia. Eso te lo tiene que resolver una política pública dirigida a eso. Todos los indicadores, por ejemplo, de pobreza, o no todos, la mayoría de los indicadores de pobreza que tenemos en el país, tienen rostro femenino, tienen rostro de mujer. Entonces tú necesitas de políticas deliberadas para asegurar que las mujeres estén en el centro de las políticas públicas. Nosotros necesitamos ampliar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Ya en el Ministerio de la Mujer tenemos identificadas 28 leyes que necesitan ser o modificadas o adoptadas nuevas leyes para asegurar que tenemos un marco jurídico garante de nuestros derechos humanos como de las mujeres. Nosotros necesitamos un Ministerio de la Mujer para promover la transversalidad.
de las políticas de género en todas las instituciones del Estado, porque no es solo lo que hace el Ministerio de la Mujer como parte de sus acciones, es también lo que impulsa, además, en las otras instituciones del Estado. Nosotros necesitamos un Ministerio de la Mujer para impulsar ese sistema nacional de cuidados del que estamos hablando, cuya rectoría la lleva el Ministerio de la Mujer conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y participan otras 10 instituciones del Estado. Supérate. ¿Y por qué está Supérate? Porque hemos priorizado dentro de las familias que serán las principales, las primeras beneficiarias a las que están acogidas al programa de Supérate, como forma también de ir atendiendo a quienes más necesitan, que son los más pobres. Pero ahí está el Infotet. ¿Y por qué está el Infotet? Ahí está el Infotet porque hay que formar a las personas que van a ser las cuidadoras, hay que profesionalizar ese servicio. Entonces tú necesitas un ministerio para impulsar una serie de políticas públicas que si no lo tuviéramos, las mujeres todavía estuviéramos peor. Yo quiero decirle, por ejemplo, que para asegurar una recuperación económica con inclusión, nosotros hemos estado promoviendo que dentro de las facilidades que está dando el Estado a través de los préstamos, las mujeres sean priorizadas. ¿Y cuál es la realidad? 63% de todo lo que ha prestado el Estado después de la pandemia del COVID han ido a las mujeres. Y el 98% de lo que se ha entregado para nuevos emprendimientos ha ido a las mujeres. En el caso del Programa Nacional de Vivienda, Mi Vivienda Feliz, nosotros establecimos un bono mujer. ¿Por qué? Porque desde el primer día estuvimos ahí en la mesa diciendo, si vamos a impulsar una política pública para atender un problema tan sensible en el país como lo es la vivienda, las mujeres tienen que tener facilidades adicionales. Facilidades adicionales para asegurar que accesen. Y nosotros creamos el bono mujer, que va desde el 8% al 12% del costo de la vivienda. ¿Y a quién entregamos ese bono? Porque ya lo estamos entregando. Nosotros lo entregamos a las mujeres que ganan salarios bajos, a las que son madres solteras, a las familias que son acogedoras de niñas y niños que quedaron en la orfandad por un feminicidio. Es decir, hemos hecho a las mujeres que en sus hogares tienen a cargo su papá o su mamá o tienen a su cargo una persona con alguna situación de discapacidad. Tú necesitas un Ministerio de la Mujer para impulsar los temas que son centrales y no centrales para las mujeres, centrales para la sociedad. Nunca podemos dejar de reconocer que cuando progresa una mujer, progresa la familia, progresa toda la sociedad y por lo tanto se necesitan de políticas deliberadas para eso. Pero también necesitamos un Ministerio de la Mujer para estar ahí defendiendo que las mujeres tenemos derecho, las niñas tienen derecho a recibir educación sexual en las escuelas. Tenemos un Ministerio de la Mujer que tiene que estar ahí también para decir que las mujeres tenemos el derecho a que en el Congreso se adopten las causales. ¿Y ustedes saben por qué? Porque se trata de la vida de las mujeres, se trata de poder decidir entre vivir o morir. Entonces es un tema que no se le puede dejar a una institución particular de la familia, en cuyo caso cada quien tiene sus propias ideas de cómo formar en términos de valores a su entorno familiar. Este es un tema de derechos. Ministra, brevemente, con referencia a las diferentes situaciones que se han dado de precisamente agresiones a la mujer, denuncias que se han hecho, ¿qué está pasando con esos agresores? Lo sometemos a la justicia. ¿Pero le están dando el seguimiento? Por supuesto que sí. Yo quisiera que ustedes en algún momento puedan visitar la Dirección de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, que conozcan cómo está estructurado nuestro equipo de abogadas permanente. Y eso que pasa aquí en la capital se replica en todo el territorio. El equipo que tenemos de asistencia psicológica. Los invito a que puedan ir. Vamos a proponerle la línea de emergencia. A la buena amiga Carolina Acuña, que es la directora de comunicación del Ministerio de la Mujer, le vamos a proponer una propuesta para hacer un programa desde allá. Yo creo que sería interesante, porque Sol de los Sábados cuenta con una audiencia juvenil muy relevante. A mí me parece a nivel de opinión pública. Excelente que lo podamos hacer. Vamos a organizar un programa especial para que conozcan de los servicios y para que pueda la gente que está ahí en el día a día atendiendo los casos también hablarle, ministra, y que el país lo sepa. Yo creo que eso es muy, muy importante. Dicen que lo que no se conoce es como si no se hiciera. Entonces, el rol que juegan ustedes me parece esencial y con muchísimo gusto lo invito. Pero yo le aseguro a usted que no hay un solo caso que llegue al Ministerio de la Mujer que no sea atendido. Es que son bien atendidos, que hay un seguimiento y que tenemos un equipo muy duro en el Ministerio de la Mujer. Ministra, dos cosas. Primero, conocer, completando, digamos, lo que mi compañera Liz preguntaba,
Resulta que cuando llega a la fiscalía, muchos de los agresores terminan siendo liberados por los fiscales, componentes, procesos judiciales truqueados y 1000 procesos más que todo el mundo conoce aquí que República Dominicana se da. Quisiera conocer la intervención en alguna medida que el Ministerio de la Mujer propicie en esos casos. Y segundo, parece ser que el hombre es el responsable de todos los males de la sociedad conforme a los discursos que se adoptan en muchos de estos espacios. Sin embargo, cuando nos vamos a la estadística, yo he presentado ahorita casos de homicidio, el 10% apenas de las mujeres son las víctimas de homicidios. Cuando nos vamos también al hogar, a la violencia doméstica, resulta que en promedio la situación, si bien es cierto, las mujeres son las grandes afectadas en términos de muerte, pero también hay agresiones hacia los hombres que no se toman en cuenta en las políticas de Estado. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Qué se hace en esa dirección para también reducir esa disparidad que hay indistintamente del sexo? Mira, la ley que protege a las mujeres también protege a los hombres. Es una ley contra la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Lo que pasa en la República Dominicana es que culturalmente nuestros hombres no denuncian generalmente. De hecho, yo no sé qué piensan, qué sienten, supongo que sienten que no van a ser bien vistos socialmente si denuncian una agresión por parte de su pareja, pero obviamente que el mismo trato que se da a una agresión contra una mujer cuando se trata de violencia de género es el mismo trato también que se va a dar. En todo caso ni se la reciben, es lo que dicen. No, eso no es verdad. No es, en este caso no es el Ministerio de la Mujer, es el Ministerio Público, pero eso no es verdad. Todos los casos se reciben y todos los casos se le da el mismo tratamiento. Lo que no tenemos es una cultura de los hombres de denunciar. Obviamente que son menos, muchísimo menos los casos, pero en los casos en el que existan también deben hacerlo, porque de lo que se trata es justamente de eso, de cerrarle fila contra la violencia de género e intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones. Yo dije hace un momento que tenemos que avanzar hacia una sociedad que no sea tolerante contra la violencia de género e intrafamiliar. Y cuando tú mencionas que algunos casos, cuando llegan a la justicia, pueden caerse por temas de procedimientos, yo quiero insistir en que siempre estamos planteando que cada vez que se presenta un caso, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación exhaustiva que permita que después los jueces puedan actuar en consecuencia, porque los que son abogadas y abogados saben que cuando un caso es mal incoado, cuando un caso no es debidamente investigado, de alguna manera después se caen durante el proceso. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con que desde el Ministerio Público se hacían acuerdos con los agresores. Ustedes saben que esa fue una de las primeras medidas que tomó la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, de prohibir esos acuerdos. Esos acuerdos han permitido también que mujeres después pierdan la vida, que niñas y niños queden en la orfandad, que madres vayan a enterrar a su hija. O sea, eso es una cosa inconcebible en una sociedad como esta. Y en los casos también, en lo que ocurren hechos, que ya se han producido denuncias, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer como Ministerio de la Mujer? Pedir una investigación al Ministerio Público, es decir, a la Procuraduría General de la República, y hay que ir actuando en consecuencia. Nosotros trabajamos también de manera coordinada, tanto con el Ministerio Público como con la Policía Nacional. Por eso debo decir también que hemos mejorado muchísimo en el cumplimiento de las órdenes de arresto, que fue un problema serio, muy serio, que encontramos también en este país, que andábamos muy mal en esta materia en la República Dominicana. Señores, cuando yo recibí el ministerio y recibí la data, ¿ustedes saben con qué me encontré? Con que se cumplían menos del 40% de las órdenes de arresto. En este momento estamos en un 78%. Y estamos trabajando para que sea un 100%. Pero esas realidades que tenemos de cambios que se han ido produciendo, de mejoras que se han ido produciendo
responde a una política integral de prevención y de atención a la violencia, donde todos los actores del sistema estamos en la misma mesa. El año pasado, el primer decreto que emitió el presidente Luis Abinader fue el que crea el Gabinete de Mujeres, Niñez y Adolescencia. Y ahí estamos todas las instituciones y funcionamos de manera articulada y de manera coordinada, porque es la única forma de ir dando respuesta para atender una problemática que hemos encontrado muy agravada, pero que con el plan integral de prevención a la violencia vamos a ir mejorando, que los tienen ahí, se lo acabamos de... Y lo más importante, ese no es un plan de escritorio, es un plan que estamos aplicando en el territorio. Excelente. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecer a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, que ha dado mucha claridad, muy aleccionadora esta entrevista. Se nos quedan muchos temas, ministra. Tiene que volver temas como temas clave como el embarazo en adolescente, qué pasa con los niños que quedan en la orfandad, todo eso. Así que bueno, muchísimas gracias a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, por estar con nosotros y a ustedes también por sintonizarnos. Me parece que hay una pregunta. Hay preguntas. Yo tengo dos. Primero yo y después tú. Vamos. La pregunta es para doña Monse. ¿Y la fiesta de Navidad del grupo RCC Media? ¿Para cuándo, doña Monse? Y para cerrar, señores, nació el bebé 8.000 en el mundo, aquí en la República Dominicana. 8.000 millones. La pregunta es, ¿estará inscrito en la Fuerza del Pueblo? ¡Ay, casi fuera!